Bien, hermanos, hemos comenzado este día a predicar la palabra del Señor y vamos a leer un versículo muy parecido a otros en cuanto al número, segunda de Timoteo 3:16. Recordemos que hemos predicado de Jeremías 3:16, ahora vamos a predicar de segunda de Timoteo 3:16. Y el texto dice de la siguiente manera: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece si oramos? Padre, estamos delante de tu presencia y al orar pedimos, Señor, que tu palabra nos instruya acerca de ella misma. Dame la gracia, la sabiduría y a tu pueblo, Señor, la capacidad para comprender esta palabra y poder guardarla y que le sea útil. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Bien, amados, al comenzar voy a hacerlo homiléticamente para que algunos... La homilética es un estudio que te ayuda a preparar sermones. En primer lugar, dice el texto, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura, aquí correctamente para los judíos la escritura era el Antiguo Testamento. Ya, según ellos, habían 24 libros, algunos dicen que 22, y esa era la Tanakh, la Biblia judía. Pero para nosotros, la Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento, de acuerdo a la traducción de la Septuaginta, esa traducción dividió la Biblia en 39 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total, 66 libros. Para nosotros, toda la escritura, esos 66 libros son inspirados por Dios. Recordemos que la Biblia se demoró en escribir en más o menos 1600 años, del año 1500 de Moisés, antes de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo. Hubieron 40 escritores, en 13 provincias, 3 continentes, 3 idiomas. La Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, y el libro de Daniel, una parte se escribió en arameo. También el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, o griego común, que era el idioma griego que hablaban todos los pueblos que habían sido conquistados por Grecia. Había tres clases de griego, el clásico, el helénico y el koiné. El koiné era lo que hablaban los griegos que habían sido conquistados ya por Grecia. Así que toda la escritura. La Biblia fue escrita por 40 escritores, no uno. No hubo un solo autor, hubieron 40 escritores. Así que hermanos, lo que quiero que usted aprenda es que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Los judíos no aceptan más que el libro de Mateo. Nosotros aceptamos todos los libros de los apóstoles. El mayor escritor de ellos es Pablo, que escribe 14 epístolas. Luego está Juan, Pedro, Lucas, Mateo, ya, y Pedro, que son los escritores bíblicos. Juan escribe primera de Juan, o sea, perdón, primera, segunda y tercera de Juan, Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Marcos escribe su libro, Marcos y también primera de Pedro. Aunque Pablo escribe 14 cartas, muchas de ellas, como el libro de Romanos, 16-13 de Romanos dice que Tercio fue quien escribió la carta, no Pablo, porque Pablo ya tenía problemas a la vista para escribir. Así que tenemos este libro maravilloso llamado la Biblia. El escritor, el apóstol Pablo, que está escribiéndole a su discípulo Timoteo, que es un pastor, ya, le dice que es inspirada por Dios y útil. Y aquí menciona 4 utilidades. Le voy a mostrar cuáles. La primera es útil para enseñar. ¿Por qué? Porque cuando usted está predicando la palabra de Dios y ocupa la Biblia, puede enseñar a mucha gente de las verdades que la Escritura señala. Hay muchas verdades en la Escritura,
Antiguo y Nuevo Testamento. Ejemplo, en el libro Romanos menciona por qué hay homosexuales y lesbianas. Y dice que la causal de eso es la idolatría. Si usted siente ese sonido, es mi celular que está sonando de hermanos que están llamando, que están conectándose ya a mi Facebook. Lo bueno es que este Facebook queda grabado, así que usted puede escucharlo cuando quiera, las veces que quiera y le va a servir. Así que menciona la primera utilidad que tiene la Biblia es para enseñar. Es la tarea del que predica y el que enseña, el maestro. Porque un predicador debe saber la Biblia. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si yo no entiendo la Biblia, lamentablemente no puedo enseñar a otros. Aprender la Biblia es fácil cuando usted tiene una buena hermenéutica. Hermenéutica es la herramienta que se usa, es una herramienta tecnológica más bien para conocer las formas literarias y las costumbres en cómo se escribía el texto. Ya toda la figura literaria y la forma literaria que el texto tiene. Y también la exégesis, que es para extraer el sentido del texto. Eso usa la exégesis. Y como eso, otras herramientas más. Un buen predicador debe saber Biblia. Porque hay mucho por ahí que habla cualquier cosa sin saber nada. ¿Cómo va a enseñar Biblia o predicar de la palabra de Dios? Hermano, abrir un texto y disparar para cualquier lado. Decir cualquier tontera. De eso ya hay muchos. Lamentablemente uno puede abrir Facebook y otros libros, o sea, otras... no soy muy tecnológico, ejemplo el Facebook, el YouTube y otros programas que hay, en donde hay predicadores que están predicando y hablando y espiritualizando un montón de cosas y diciendo un montón de cosas que no hay, que no son bíblicas. ¿Ya? Así que lo primero que usted tiene que aprender es que si usted quiere escuchar a un buen predicador, y no estoy dándome propaganda solo, pero cuando escucha a alguien, vea que lo que diga tiene asidero bíblico. Está basado en la escritura. No está basado en costumbre, en su denominación, en ideas propias. Ejemplo, hace poco yo estaba dando clase y los hermanos me dijeron que Pablo se había caído el caballo. Y le dije yo, ¿dónde está el caballo de Pablo? Lean el texto no habla de caballo, no menciona caballo. Lamentablemente la traducción al castellano tiene mucha injerencia católica. ¿Ya? Eh, Eso es es una predicación para otro tema. Otro tema que vamos a tratar después. Dice, lo primero es que para enseñar. El que enseña debe saber. Lo primero que quiero... Claro, porque si tú vas a enseñar, tú tienes que saber lo que estás enseñando. Y con base bíblica. Y la Biblia señala que un solo texto no sirve. Según de Corintios capítulo 13. Por boca de dos o tres testigos se decide todo asunto. O sea, si tú quieres armar una doctrina con un solo versículo, no se puede. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es convencer con argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos tuyos para convencer a alguien? Los bíblicos. La Biblia es un libro histórico. Por lo mismo, son 66 libros, no es poca cosa lo que hay que leer. Y hay que entender, porque si no, puedo interpretar cualquier cosa de lo que leí, como muchas personas hacen. No es que esto significa esto, ni cómo sabemos qué significa eso, porque a esa persona se le ocurrió decir qué significaba eso, sin siquiera una base bíblica o más bien una correcta interpretación del texto. Así que yo necesito convencer con argumentos textuales. Ejemplo, comúnmente los testigos de Jehová andan por las calles y tienen una traducción muy propia, muy arreglada para ellos. ¿Qué significa? Que los textos están mal traducidos, muchos, demasiado mal traducidos. Y un día vinieron a mi casa y claro, me dijeron que tenían tiempo. Ya, y le dije, pasen, siéntense.
Y yo le dije, el problema es que ustedes mienten. Había un anciano, así le llaman ellos a los dirigentes, y dije, ¿en qué? En el texto griego. Traducen de una manera el mismo capítulo 14, versículos 6 y 14 del mismo capítulo 14 de Romanos, traducen curios como Señor en un párrafo y como Jehová en el otro. No, ve, aquí tengo el texto griego. En ese momento tenía una concordancia greco-española, se la abrí y le mostré la equivocación. Quería irse, me dijo que tenía una hora. Claro, porque las personas que no tienen argumentos, lamentablemente, fácilmente son convencidos porque alguien dijo que eso no era así. Ejemplo, lo que va a pasar con miles de millones de judíos que van a ser engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque los argumentos que ellos tienen para aceptar a su Mesías es que tiene que construir el templo. Eso provocó un enredo en el tiempo de Herodes, cuando Herodes construyó el templo. Se levantaron una secta llamada los herodianos, que seguían a Herodes creyendo que él era el Mesías. Un error garrafal. Como eso, otros tantos. Para corregir, muchas doctrinas salen de la idea de pastores que no tienen o predicadores que no tienen estudio. Al no tener, dicen cosas en el púlpito que no son bíblicas. Y la gente cree cosas que no son bíblicas. Y costumbres y manías que no tienen ningún asidero bíblico. Ejemplo, la mujer no se puede subir al púlpito. En la Biblia una sola vez aparece la palabra púlpito, en el libro de Edras. Y no tiene nada que ver con un púlpito santo o cosas medias raras o espiritualizadas. A mí me tocó un día predicar y estaba parado detrás del púlpito. Me moví, yo acostumbro a no predicar detrás de un púlpito comúnmente. Soy bien movedizo. Ahora no tanto como antes. Y claro, me bajé y un pastor se puso en el púlpito. Cuando llegó, él se sentó. Me volví a mover, volvió a ponerse el púlpito. Le dije yo, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen que...? No, es que el diablo puede agarrar el púlpito. Espiritualizar cosas que no son espiritualizables. Esos errores se cometen justamente por espiritualizar sin argumentos, ya, un error. Es por eso que hay muchas iglesias que le ponen una mesita al lado para la pastora o para la predicadora, porque la mujer no puede estar en el púlpito. No es correcto, no es bíblico. De esos errores tenemos mucho y la tarea del predicador es corregir. Es mi tarea. Puede que a algunos hermanos no les guste que yo me meta en estos temas. Pero hermano, querámoslo o no, hay que corregir muchos defectos dentro de la iglesia. Somos demasiado espirituales o espirituosos o espirituados, como usted quiera decirle. Y ellos inventan doctrinas raras, rarísimas, hermano. He escuchado cada doctrina, cada cosa extraña, como que el ángel de Jehová pasa a las 3 de la mañana. Ese es un error garrafal, antibíblico. Que el ángel de Jehová pasa a las 3 de la mañana. No sabía que el ángel de Jehová tenía reloj o que había una base bíblica para lo que ellos decían. Como eso, otras tantas doctrinas, ya, que no vienen de la Biblia, vienen de alguien, un profeta, ya, señalan cosas y claro, la gente las cree, las crea y las forma doctrina. Todo eso tiene que ser corregido. Lamentablemente, ya. Y si no se corrigen, se acumulan un montón de defectos. Gracias que tenemos Biblia, aunque la Biblia tenga ciertos errores, no son tan grandes como los que se crean por profetas que se levantan. Ejemplo, esa cuestión de que el rapto le dan fecha. El mismo Señor señaló que no hay fecha para el rapto. ¿Ya? Dijo Jesús, a la hora que no penséis. ¿Notó? O sea, mucha gente que habla del rapto, que venía, los adventistas tienen esa mala costumbre. Un tal Guillermo Miles dijo en el año 1844 que venía Cristo, los testigos de Jehová también, dice el año 1914, y otros tantos han dicho otras fechas. Lamentablemente no es así. Si Jesucristo no sabe el día y la hora, y nadie más lo sabe, ¿por qué nosotros
Porfiadamente le damos fecha y hora a la venida del Señor. No hay fecha para el rapto. No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Capaz que el mes de a uno. Hermano, ese es uno de los problemas que tenemos como iglesia. Demasiados errores garrafales a causa de profecías, de predicadores que agarran cierta fama y luego enseñan cosas que la Biblia no dice. Es eso, algunas de las cosas que lamentablemente se hacen mal. Y claro, la gente cree muchas cosas, ya, y como cree, uno tiene que ir corrigiendo ya a la gente sus errores. Me ha tocado corregir un montón de errores, lamentablemente por falta de base bíblica. Biblia. Con otros discuto y discuto y discuto y no entienden. Porque claro, lamentablemente hay gente que ya, los testigos de Jehová son así, se les metió una idea y no hay quien se la saque. No dejan de analizar lo que ellos dicen. Ejemplo, yo no soy calvinista, yo creo que la salvación se pierde. Tengo más de 20 versículos que dice que la salvación se pierde, pero cuando usted conversa con un calvinista es cerrado, dice, pero es que ese texto está mal escrito. ¿Y dónde está mal escrito, hermano? No pueden responderme. Otros quieren guardar el sábado. Los adventistas dicen que la marca de la bestia es el domingo. Nada de santo, o sea, el anticristo es un dominguero. Perdone que me burle, pero es justamente el problema que hay dentro de las iglesias con poco estudio de la escritura, con poco análisis de la Biblia. No se analiza la Biblia y eso provoca muchos errores que dañan a veces a la iglesia, que dañan a la gente. ¿Ya? Escuche bien. Si alguien le dice que usted tiene que dar una ofrenda para ser sano del COVID, esto es mentira. No ocurre. ¿Ya? Dios no sana por plata. Dios sana. Un día alguien me preguntó, ¿usted sabe por qué Dios sana? Sí, tengo una revelación tremenda, le dije yo. Yo sé por qué Dios no sana. ¿Me deja explicársela? Se dijo, yo no sé. Yo no sé por qué Dios sana o por qué Dios no sana. No lo sé, no tengo una base bíblica para explicar esa verdad. Sé que a veces Dios hace tremendos milagros y a veces Dios no lo hace. ¿Por qué? No lo sé. No tengo cómo explicarlo. Si alguien tiene la base bíblica, claro, porque de repente aparece por ahí alguien que dice que Dios hará este milagro y usa una base bíblica y yo voy a hacer esto contigo y te profetizan y te profetizan y te profetizan y no se cumple. Toda profeta que profetice y no se cumple, la tal profeta es mentirosa. ¿Hay peligros en el Evangelio? Muchos. ¿Por qué? Porque la iglesia lamentablemente no estudia Biblia, no tiene capacidad de análisis bíblica, no hay instrucción dentro de la iglesia. La gente no quiere estudiar Biblia, no quiere aprender, no quiere analizar la escritura. Y si alguien dice que, hermanos, el diablo es poderoso, grande, inmenso, y le da tremendo poder al diablo, y yo le digo que no, no, hermano, el diablo es poderoso, usted tiene que tenerle miedo. Un día un grupo de hermanas dentro de nuestra congregación me dijo así, ese hermano tiene espíritu de ese. ¿Espíritu de qué? Le dije yo. Espíritu de ese. ¿De ese? ¿Pero por qué espíritu de ese? No puedo decirlo, pastor. Pero explíquemelo, le dije yo. Si usted no me lo explica, yo no lo entiendo. Es que no puedo repetirlo. ¿Por qué no? Justamente es el problema que hay dentro de la iglesia. Espiritualizar muchas cosas que no son espiritualizables. O decir cualquier sandez sin ninguna base bíblica. Por eso está la Biblia. Es la razón de por qué Dios creó este libro. ¿Por qué? Porque lamentablemente también los judíos crearon un montón de historias que no tienen ningún asidero
Si alguien escribe un libro y dice que esa es la verdad, la pregunta es, ¿lo inspiró Dios? Y lo inspiró Dios, ¿cómo lo sé que lo inspiró Dios? Yo le voy a dar razones de por qué creemos que la Biblia es inspirada. Número uno, porque en 1600 años, 40 escritores hablan de un mismo tema sin tener contradicción entre sí, tiene que haber un solo autor. Esa es la clave con la Biblia. La Biblia tiene un solo autor, Dios. El resto, los que escribieron inspirados. ¿Qué significa la palabra inspiración? Tiene que ver con soplo. Dios sopló su espíritu en sus mentes y les mandó a escribir. Hay un montón de libros inspirados por Dios. ¿Ya? Ahora, sí que hay otros libros más aparte del texto que tenemos nosotros, pero que la iglesia no aceptó. Ejemplo está el libro de Enoch, que el libro de Judas habla de él, el capítulo 1, versículo 14. De esto escribió Judas, séptimo de Adán, que el Señor viene con su santa decena de millares. Algunos no lo aceptan. El problema, mi amado, es el criterio de las personas para aceptar o rechazar algunas verdades. ¿Ya? El caso claro, los judíos, cuando nació el cristianismo, el judaísmo trató de imponer sus reglas sobre el cristianismo. Lo vemos en Galacia, lo veremos en el primer concilio. Todo el Nuevo Testamento habla justamente de esta guerra que había entre el cristianismo y el judaísmo, porque claro, el judaísmo tenía sus propias reglas, aún los discípulos de Cristo tenían problemas con Cristo, porque él no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Recuerden que antes que Cristo se vaya, dice, restaurará el reino de Israel en este tiempo. Era la expectativa judía de que el Mesías había de restaurar el reino de Israel. Ellos no entendían muchas cosas del texto. Lamentablemente hasta hoy día pasa lo mismo. No entienden que el Mesías son tres Mesías en uno. Es tres Mesías o tres espacios o partes del Mesías. El hijo de José, el hijo de Leví y el hijo de Judá. Los ciegos y los jóvenes llamaron a Jesús, Jesús, hijo de David, lo reconocieron como el Mesías. Pero los maestros ya no entendían nada, hermano. ¿Qué quiere que les diga? Jesús tuvo que tratarlo de ciegos, guías de ciegos. No entendían nada. Y hay muchos cristianos que tampoco hoy día entienden nada. Hay muchas doctrinas extrañas dentro de la iglesia y bueno, mi tarea como maestro es tratar de corregir. A algunos no les gustará, usted tiene la facilidad de apagar. ¿Le gusta? Quédese. ¿Por qué? Porque mi tarea es justamente enseñar, redarguir, corregir e instruir en cómo hacer las cosas bien. Acá el texto nuestro es medio poético, ¿ya? Dice instruir en justicia. ¿Ya? La versión más moderna dice estar completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a hacer el bien. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Lo que es bíblico y lo que es doctrinalmente incorrecto. Alguien me dijo, no, que las mujeres y la mujer... Bueno, la Biblia habla en el Salmo 68, versículo 11, que habrá un gran movimiento de mujeres que evangelizarán el mundo. Es un salmo escrito por David. Ya las mujeres no tienen lugar en la cultura judía. Pero en la cultura cristiana la primera pastora fue Lidia. ¿Ya? Así que ustedes vean cómo Dios usa a la mujer. Aún más, recuerde que el caso mismo ya de los discípulos de Jesús, estaba Priscila, que era maestra en la palabra. El espacio de la iglesia. Hay muchas cosas que se le ha dado enseñanza equivocada. Uno como pastor está al servicio de la congregación, no para servirse de la congregación. Yo sé que esto va a crear polémica, pero no me interesa. Quiero crear la polémica hoy. Me siento con ganas de crear polémica. No, yo como pastor está al servicio de mi congregación.
Y esa es la gran tarea nuestra, al servicio de la gente. Jesús, mi Señor, Él siendo maestro, tomó una toalla, le lavó los pies a los discípulos. ¿Y por qué hizo esto? Porque esto lo hacía el esclavo de menor valor dentro de la casa. ¿Qué enseñó el Señor? Humildad. No se ve mucho hoy día dentro de la iglesia. Lamentablemente, la honra que le damos a los hombres a veces es demasiada. Es casi endiosar a los que sirven a Dios. Nosotros no somos como los católicos, en que hay un papa y hay cardenales y todo eso. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia de Cristo está hecha por servidores, por gente, eso significa ministro, servidores. Servimos como apóstoles, servimos como maestros, servimos como pastores, evangelistas, profetas, servidores del cuerpo de Cristo. Estamos al servicio del cuerpo de Cristo. Con nuestros dones y ministerios estamos para servir al cuerpo de Cristo, no para servirnos. Se nos ha enseñado y ¿qué ha provocado eso? Soberbia, altivez, orgullo. Lamentablemente se ha provocado sectas dentro de la misma iglesia. Y es porque no se corrige a tiempo, porque no se enseña y porque no se permite corregir al resto. Nadie quiere ser corregido y nadie quiere que lo corrijan. Ese es el problema. Y es un grave error. Recuerde que la iglesia primitiva sí se corrigió. El mismo libro de Gálatas, Pablo escribe acerca de Pedro y de Bernabé, porque habían caído en hipocresía. Y lo declara abiertamente, sin esconderlo. ¿Por qué? Porque es la manera en que se corrigen las cosas. Él no tiene problemas de corregir. Él no tiene problemas de decir que hay falsos hermanos que entran escondidas. Él claramente declara verdades. El apóstol Pablo es un hombre muy valiente, muy perseguido por los judíos. ¿Por qué? Porque él siendo judío se convirtió al evangelio. Y al convertirse se volvió enemigo de los judíos. Y ellos son asesinos. Lo persiguieron para matarlo. Lo buscaban para matarlo. Algunos hicieron pacto que no comían hasta matar a Pablo. Lamentablemente la religión es eso. Por eso hay mucha gente que de repente se desilusiona de la religión. ¿Por qué? Porque no corregimos a tiempo, no redarguimos, no amonestamos a tiempo, no llamamos la atención a la verdad. La gente tiene que conocer la verdad. Y la verdad es que yo estoy al servicio de la gente. Por eso me puso Dios. Porque somos servidores de Dios. ¿Ya? Colaboradores de Dios. Nuestra tarea es servir al pueblo, enseñando, corrigiendo, con autoridad, claro, pero no teniendo señorío de la congregación. Es lo que la Biblia señala. Ya, la tarea nuestra es justamente lo contrario. Corregir duramente cuando las cosas quieren salirse del marco. Hay gente que no le gusta. Hay gente que te trata mal cuando tú corriges correctamente. Cuando alguien hace cosas que no corresponden a Dios. Que le falta sabiduría, pastor. ¿Por qué corregir el pecado? ¿Eso es falta de sabiduría? No. Yo claramente entiendo que tengo una responsabilidad y que tendré que dar cuenta delante de Dios de lo que hago frente a la congregación. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, Dios tomará en cuenta todo lo que hacemos. Por eso está la palabra de Dios. Para eso. Es como un juicio. En un tribunal hay una institución. ¿Ya? La constitución es la que nos rige a todos en este país, cosa que quieren cambiar. Bueno, los cristianos tenemos una constitución llamada Biblia. Son las leyes que Dios ha puesto para nosotros. Hay dos leyes primarias, amar a Dios y amar al prójimo. Hay 10 leyes después, ya hay 613 preceptos y una cantidad de recomendaciones más
que nos van a permitir vivir una vida correcta ante Dios y preparados para hacer el bien. Hay mucha gente que llega a la iglesia hipócritamente, falsamente, se hacen religiosos para aprovecharse del resto. Quieren el cargo, quieren el lugar, porque no entienden que el lugar no está hecho para simplemente sentarte en una silla como señor y amo de todo, sino para sentarte a enseñar, a corregir, a instruir en justicia. No sé cuántos oidores tendré o cuántos me escucharán y cuántos entenderán la tarea importante que un pastor tiene, la tarea importante que se tiene en el ministerio llamado ya apostólico. Porque, hermano, no es para volverse soberbio, altivo, arrogante. Eso no agrada a Dios. Eso no es de cristianos. Si hay algún arrogante por ahí que cree que el cargo le da un puesto mayor que al resto, está equivocándose. No es el Evangelio. Recuerde a Satanás mismo. Satanás quiso tomar un lugar que no le correspondía y Dios lo echó. Hay muchos que serán echados al cielo por arrogancia, porque al soberbio Dios lo mira de lejos. Yo sé que enseñar estas cosas te trae enemigos. No tengo problemas. Porque el diablo lo que quiere es parar la libertad que tenemos en Cristo. El diablo busca cómo detener la iglesia. Y lo hace a través de lo mismo que predicamos y enseñamos. ¿Por qué? Porque el beneficio que Dios da a la gente es demasiado grande. Cuando uno se encuentra con Cristo, encuentra la vida. Y el diablo no quiere que encuentres la vida, no quiere que encuentres la verdad. Quiere que vivas en mentira, en fantasías, en espiritualismo falso, en falsa religión. Lo que le pasa a la Iglesia Católica. Que el diablo ocupa la Iglesia Católica y si tú vas a una santería, vas a poner un montón de santos que los brujos ocupan. O sea, ¿el diablo ocupa a Dios para su poder? No, es simplemente que es religión. Dios mandó a que no construyéramos imágenes. Y ellos lo hacen por montones. San Jorge, San Pablo, San Juan, San Lázaro. Y una cantidad. San la Muerte. O sea, hay un santo que es el San la Muerte. Y es un santo católico. La aberración misma, porque hacia allá va la religión cuando la Biblia no se toma en cuenta. No te harás imagen. Fue el primer mandamiento de los 10. No hacerse imágenes, no hacerse imagen. ¿Qué parte del no entendiste? No te inclinarás a ellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchos tienen la Santa Cena, tienen a Jesús. Y dije, ¿cuándo le sacaron la foto a Jesús? ¿O había fotógrafos en el tiempo de Jesús que le sacaron una foto y que está aquí? Yo no sé. Pero la Biblia me dice que no debo tener imagen de ninguna de esas cosas. Que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Espíritu significa que es una relación personal e íntima con Dios. Y en verdad significa con conocimiento de la palabra. Porque ese es el problema que había. Es por eso que la Biblia es muy útil. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por este libro, que nos permite salir de religiones falsas, de religiones mentirosas, de religiones equivocadas. Hablan de extraterrestres y otras. Yo creo en los extraterrestres, los que bajaron y han bajado justamente y han dejado su marca entre los incas, entre los aztecas, entre los mayas y entre otras culturas, son los ángeles. Extraterrestres, no son de esta tierra. Ellos tienen naves, sí, los platillos voladores. Creo en eso. Creo que no fuimos los primeros habitantes de este planeta. Antes de este planeta existió otra clase de raza. Y el que lo gobernaba se llamaba Satanás. La misma Biblia dice, tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. Mucha gente dice, no, pastor, eso es locura, está enfermo. El texto dice claramente.
que Satanás fue creado en el huerto del Edén. Es que el problema es que la gente no quiere creer, o sea, que cree más a lo que su denominación dice, a lo que la Biblia dice. La Biblia dice una cosa, si su denominación dice que está equivocado, eso creen. Santifícalo en tu verdad, dice Cristo. Tu palabra es verdad. No hay otra verdad, no existe otra verdad. ¿Usted quiere buscar a Dios? La verdad está escrita. ¿Quiere conocer el universo? La verdad está escrita. ¿Quiere conocer las reglas de este mundo? La verdad está escrita. ¿Quiere saber cómo agradar a Dios? La verdad está escrita. ¿Qué parte no entiende? Está escrita. No tiene que inventar. No tiene que subir al cielo para buscar la verdad, ni bajar al infierno para buscar la verdad, ni encontrarse con demonios como lo hizo Mohamed, Mahoma. Dice que él fue a una cueva y que los demonios le enseñaron, entregaron el libro del Corán. No tiene que hacer eso. La verdad ya está escrita. A través de la historia de Israel se escribió la verdad. Dios mostró cómo actuaba cuando su pueblo se equivocaba y tomaba otro camino y adoraban a otros dioses que no era él, lo que hizo Jeroboam cuando puso bueyes y cambió los días que Dios había prescrito, como Dios juzgó a Israel, como Dios castigó a Israel, como Dios castigó a Judá. Es claro, Dios es un juez, el juez de toda la tierra. Dios castigó a Sodoma, Abraham intercedió, y bueno, podemos interceder por la gente, pero el juicio de Dios está claro. Por eso la Biblia es útil, porque nos muestra cómo actúa Dios y cómo actúa el hombre en el tiempo. Porque Dios tiene que a veces castigar, porque a veces el pueblo de Dios se olvida a quién sirve, y que Dios es un Dios fuerte y celoso. Él te ama, pero Él no quiere que adores a otra cosa que no sea Él. Y Él dice cómo adorarle. No es a tu manera. Caso claro es David. David vio que otras naciones llevaban a su Dios en carreta. Dijo, es la manera. Vamos a hacer esta nueva moda. Llevar a Dios en carreta. Y agarró el arca y la puso en carreta. Eso provocó la muerte de alguien. Usa trató de parar y Usa murió. ¿Por qué murió? Por el error de hacer las cosas a su manera. El caso de los hijos de Aarón. Dos de ellos no sacaron fuego de donde Dios había dicho. Para sacar fuego y ofrecer ofrenda había que sacarla del altar, ya, de sacrificio. De ahí se sacaban las brasas, de ahí se encendía todo el altar. Ellos sacaron fuego extraño, de otro lugar, a su manera. Era como ellos decían, un nuevo modo. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Escúcheme bien, nadie hace las cosas a su manera. O la hace a la manera de Dios, o perdimos. Por eso está escrito el libro. El libro es la experiencia de Dios con el hombre y la experiencia del hombre con Dios. Cuando un hombre le es fiel, cuando un hombre le busca, cuando un hombre obedece, cuando un hombre cree en él, cuando un hombre guarda, mire cómo le va. La Biblia da el testimonio. Entonces te enseña. Dios no enseña con cosas de otros planetas. La Biblia es un libro escrito acá, en la tierra, para terrestres, para usted y para mí, con la experiencia de lo que les pasó a otros por porfiado, por testarudo y por hacer las cosas a su manera. Si no aprendemos de lo que, porque el problema es que nosotros nunca aprendemos de lo que le pasa a otros. La Biblia está llena de eso, de lo que le pasó a otros por no obedecer la voz de Dios. No obedecieron, les fue mal. Obedecieron, les fue muy bien. Dios los bendijo. Cometieron errores y se arrepintieron, Dios los perdonó. Pero nosotros no entendemos que la Biblia es un libro hecho a la medida del hombre, para que el hombre entendiera que Dios actúa de una manera y que Él no cambia, no tiene sombra de variación, dice la Escritura. Ese es el Dios que tú sirves y al que quieres servir. Si tú quieres buscar a Dios, esa es la manera. Está escrito. No hay que inventarlo. ¿Ya? No hay modas. No es la nueva forma de adorar a Dios. No es la nueva forma de servirlo. Es que los tiempos cambian. Dios no cambia. Dios no cambia.
su palabra tampoco. Las costumbres que Él escribió en su palabra están escritas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y espero que te haya gustado este sermón.